Hay un denominador común en todas las apariciones de Cristo resucitado. Y desde el domingo de resurrección hasta el día de hoy hemos escuchado en los evangelios, en las misas, bastantes apariciones de Cristo resucitado. Concretamente en la octava de Pascua, cada día de la octava de Pascua, escuchamos una aparición de Cristo resucitado. Hoy, en el Evangelio de hoy, también hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas otra aparición de Cristo resucitado. Son muchas. Y todas tienen algo en común. Jesús quiere encontrarse con los discípulos. Ese es el deseo de Jesús. Jesús siempre es el que toma la iniciativa. Él es el que se aparece. Él es el que desea encontrarse con nosotros. Pero para que ese deseo de Jesús se haga realidad en nuestra vida, también tiene que haber ese deseo en nosotros. Más profundo o menos profundo el deseo. Pero tiene que haber algo de ese deseo también en nosotros. Para que ese encuentro con Cristo resucitado se haga realidad en nuestras vidas. Si nosotros somos indiferentes ante ese deseo del Señor de encontrarse con nosotros, o no nos importa demasiado, o somos un poquito tibios, pues habrá más dificultades para que se produzca ese encuentro del Señor con nosotros en nuestra vida. Por ejemplo, el Señor tiene en muchos momentos deseo de encontrarse con nosotros, por ejemplo, en la oración. Si yo digo, bueno, pues hoy estoy cansado, otro día haré la oración. Por ejemplo, en los sacramentos, en la confesión. Bueno, pues ya me confesaré otro día. Y en las misas, anda, que no nos ponemos excusas a nosotros mismos. No, es que hoy hace mucho frío, que hoy está lloviendo, que hoy hace calor. Es que hoy me ha venido el nieto y quiero estar con el nieto en casa porque hace mucho tiempo que no lo veo y quiero disfrutar de él todos los horarios. O han venido mis hijos. Pues es todo un testimonio. Si han venido tus hijos y les dice, pues mira hijos, os dejo un ratito que me voy a misa. Es un testimonio para ellos, para todos ellos, que muchas veces pues no pisan la iglesia. Otras veces, no, es que hoy la misa es un poco especial, va a ser muy larga, bueno, pues yo hoy no voy. Hoy el sacerdote que viene, pues no es el párroco, es otro, este se alarga más, ya no vengo. Tenemos tantas excusas. ¿Por qué? Porque somos un poco tibios. Y muchas veces nos cuesta hacer ese pequeño esfuerzo por encontrarnos con el Señor. Él toma la iniciativa, pero lo importante es que nosotros correspondamos a esa iniciativa y a ese deseo del Señor. Y ya digo que muchas veces ponemos muchas excusas. Cada uno ponemos las nuestras, cada uno pondrá las suyas. Pero ¿quién de nosotros en muchos momentos no pone excusas para ese encuentro con el Señor? Aquí podríamos decir aquello de el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Si no ponemos esas excusas en una cosa, las pondremos en otras. Pero todos ponemos excusas, todos. Aquí yo creo que no nos salvamos ninguno. Pues bien, pero hay algo que se ve claramente en el Evangelio de hoy. Los apóstoles tendrían sus defectos, tendrían sus imperfecciones, pero hay una cosa clara en todos ellos, y es que les importa el Señor. ¿Y dónde se ve claramente eso? En el Evangelio de hoy, al principio, en la frase que yo hoy me quería fijar. Cuando Jesús llega y se les aparece, ¿qué están haciendo ellos? Están hablando de Jesús. Esto es importantísimo. Lo dice el Evangelio expresamente. Estaban hablando del Señor. Qué importante es esto. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hablan del Señor? Hablan del Señor porque les importa,
En otra parte del Evangelio nos dice Jesús, de lo que tiene el corazón habla la boca. ¿Por qué ellos están hablando de Jesús? Porque está en su corazón, porque les importa, porque no son indiferentes ante Él, porque no son indiferentes ante su amor. Jesús les importa. Y si queremos saber qué es lo que nos importa en la vida, esto se ve muy fácil. Examinamos de qué hablamos a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras conversaciones centrales? ¿De qué es de lo que más hablamos en nuestra vida? De eso, de lo que más hablamos en nuestra vida, es lo que hay en nuestro corazón. Es lo más importante para nosotros. De lo que tiene el corazón, habla la boca, nos decía Jesús. Y otra cosa también muy importante es, también lo vemos en los apóstoles, vemos en el Evangelio de hoy, es que nuestra fe no tiene que ser perfecta para ir al encuentro del Señor. No hace falta. Eso sí, tenemos que reconocer humildemente pues que nuestra fe no es perfecta. Y esto le pasaba también a los apóstoles. Podemos acercarnos para encontrarnos con el Señor con nuestras certezas, que también las tenemos. Nosotros estamos aquí esta mañana es porque tenemos certezas. Ahora, esas certezas también van unidas a preguntas, a dudas, a tibiezas, a desgana, a perezas. Todo eso también se da en nuestra vida. Pero también hay certezas. Veamos el lado positivo. Esto se daba en los apóstoles y se da en nosotros. Pero si nosotros nos acercamos a ese encuentro con el Señor, con nuestras certezas y con nuestras dudas, con nuestras cosas buenas y con nuestras cosas malas, si nos acercamos, poco a poco, esas dudas que tenemos en nuestra vida se convertirán en certezas. Esas cobardías, esas perezas que tenemos en nuestra vida se convertirán en valentías. Esto fue lo que pasó con los apóstoles. Fueron cambiando, pero no cambiaron de golpe. Fueron cambiando poco a poco. Por eso creo que una de las enseñanzas grandes que nos da el Evangelio de hoy es que en la medida que nos importe el Señor, en la medida que procuremos buscarle, en la medida que procuremos encontrarnos con Él, nos vamos a ir encontrando. Este encuentro con el Señor no se da de golpe totalmente, no es algo progresivo, pero sí que es muy importante el lugar que ocupa en nuestro corazón. En la medida que el Señor nos importa, en la medida que procuramos encontrarnos con Él, en esa medida nos vamos a encontrar con Él. Sí es verdad, con nuestros defectos, con nuestras imperfecciones, pero también con nuestras certezas y con nuestro amor. Puede que no sea un amor total, un amor pleno, un amor perfecto, pero bueno, hay amor. Y de ahí tenemos que partir, con nuestras certezas, con nuestro amor y también con nuestras debilidades. Y en esa medida que nos acerquemos al Señor, nos vamos a encontrar con Él. Y por último, dice el Señor en el Evangelio de hoy, palpadme, tocadme. También nosotros tenemos que tocar al Señor. ¿Dónde? Pues donde está, en la oración, en los sacramentos, en la obediencia al mandato del amor de Dios, en las misas, en cuando ayudamos a un necesitado. Cada vez que nos acercamos a esos momentos, de alguna manera estamos tocando al Señor. Y ahí se puede producir ese encuentro del Señor con nosotros. Pues que cada día, de una forma progresiva, vayamos acercándonos al Señor. Qué importante es esto.
que cada día nos acerquemos con confianza al Señor, con humildad, reconociendo nuestros defectos, reconociendo nuestras imperfecciones, pero también viendo todo lo positivo que hay en nosotros, todo lo grande que hay en nosotros. Y también en nosotros hay mucho amor. No perfecto, pero hay mucho amor. Pues partamos de ese amor, de ese deseo de encontrarnos con el Señor, para que cada día nos vayamos encontrando un poquito más con el Señor. Esto sucedió en los apóstoles, que no fue de golpe, fue algo progresivo, y así también tiene que ser en nuestra vida, algo progresivo. Que así sea.